La vida de nuestro Señor Jesucristo en el pasado, al establecer el nuevo pacto, impactó y cambió para siempre el mundo, el curso de la historia y la existencia humana, con repercusiones que alcanzan hasta nuestros días y por toda la eternidad. Así como se cumplió ciertísimamente al predecir su sacrificio tormentoso, su muerte cruenta en la cruz y su resurrección gloriosa, presenciada con pruebas indubitables por sus discípulos y cientos de testigos más, presagió con una exactitud asombrosa la destrucción inminente del majestuoso y venerado templo de Jerusalén. Marcos 13:1 dice: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hecho que sería registrado por el respetado historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo. El templo fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano en contra de una insurrección judía. Tan seguras como se cumplieron estas verdades contundentes, también se cumplirían las persecuciones que sobrevendrían a aquellos que lo seguirían por causa de su nombre. Cristo, como fundador y fundamento de su iglesia, predijo en Hechos 1:8: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con la poderosa venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, en un lugar llamado Aposento Alto en Jerusalén, nace la Iglesia en el año 30, a 50 días de la muerte y resurrección de Cristo, con un estruendo glorioso que vino dentro de los creyentes, armándolos de poder, denuedo y valentía. Un historiador dijo: un grupito de individuos deprimidos que un día estaban encogidos de miedo en el Aposento Alto, unos pocos días después se transformaron en una compañía que ninguna persecución pudo silenciar. El mundo fue sacudido por una iglesia que comenzó con 120. El efecto en cadena que desató estos eventos causó que el cristianismo se propagara por todo Israel y por todo el Imperio Romano, alcanzando una influencia que trascendería mucho más allá de los límites conquistados. Las persecuciones suscitadas primeramente por parte de los judíos tradicionalistas, celosos guardadores de la ley, y por los emperadores de Roma después, fue la razón por la que se escribirían los evangelios y las epístolas, inspirados por el Espíritu Santo. Eran cartas usadas por los apóstoles como defensa, enviadas a las autoridades y a la iglesia dispersada como fundamento y testimonio. Ellas contenían los tesoros más preciados que las piedras preciosas, verdades más valiosas que las joyas y los diamantes, que en la tierra pudieran encontrarse jamás, las Sagradas Escrituras.
eran atesoradas por los creyentes a una cuesta de sus propias vidas, pues Cristo, la perla de gran precio, era quien las representaba y se revelaba en ellas. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Uno de los protagonistas que se destacaría después de los 12 apóstoles del Cordero en la proclamación y expansión del Evangelio de Jesucristo, y quien participaría en el martirio contra Esteban, el primer mártir de Cristo, y en la persecución judía que asoló a los creyentes con toda su implacable ira religiosa, alguien que con gran elocuencia después levantaría en alto las verdades del Evangelio eterno, sería el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Con la ciudadanía romana como su padre, privilegio muy distinguido en su época. Nacido en Tarso, una ciudad filosófica y universitaria, daría a éste la oportunidad de haber sido bien formado y versado en la cultura y en el pensamiento helénico. Tenía gran dominio de la lengua griega y gran despliegue en su habilidad dialéctica, bajo la dirección de uno de los más grandes célebres rabinos de su tiempo, Gamaliel. Tremendamente devoto a la ley judía, devoción que provocó en él un profundo odio a Cristo y a la Iglesia primitiva, la Enciclopedia Británica declara que la secta judía denominada cristianos golpeaba la esencia de la formación judía de Pablo y sus estudios rabínicos. La enciclopedia también lo describe antes de su conversión como un intolerante, amargado, perseguidor y fanático religioso, orgulloso y temperamental. Pascal, filósofo, teólogo cristiano e inventor de la calculadora moderna, dice: los hombres no cometen agresiones con tanta meticulosidad y satisfacción como cuando lo hacen por sus convicciones religiosas. Eso era Pablo, dice el historiador Jacques Dupont. Pablo se sentía insultado con el mensaje cristiano no por causa de la afirmación de que Jesús era el Mesías, sino porque le atribuía a Jesús el papel de El Salvador, con lo cual se le quitaba a la ley todo valor en el propósito de la salvación. Pablo fue tremendamente hostil a la fe cristiana, como resultado de la importancia que él le acreditaba a la ley como camino de salvación. Pablo asolaba a la Iglesia. Después de tener un transformador encuentro camino a Damasco, rumbo a una persecución, el Cristo resucitado, ascendido y reinante, se le manifestó súbitamente rodeándolo con la luz de su gloria. Su poder y su voz lo hizo caer a tierra. Este poderoso encuentro produjo en él un cambio radical. Debido a su vasta preparación rabínica, Pablo no estaría en la disposición de reconocer la deidad de Jesús, ni rendir adoración a un simple carpintero de Nazaret, y mucho menos llamarle Señor. Fue por la visión poderosa con la que el Hijo de Dios se le reveló y se le presentó. Pablo no solo lo vio, sino que lo vio de un modo irresistible, tan irresistible que la vista de este fariseo de fariseos fue cegada. El historiador Philip Schaff declara: la conversión de Pablo no solo marca un momento decisivo en su historia personal, sino también una época importante en la historia de la Iglesia apostólica y consecuentemente en la historia de la humanidad. Fue el evento más fructífero después del milagro de Pentecostés y aseguró la victoria universal del cristianismo. Después de esto, Pablo fue reconocido históricamente como el apóstol de la revelación, por la forma en que conoció a Cristo, dejando un legado glorioso a la Iglesia, escribiendo más de la tercera parte del Nuevo Testamento con poderosas verdades inspiradas por el Espíritu Santo que sostendrían a millones de creyentes a través de los siglos, que encendería sus corazones aún en los momentos de martirio. Como Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Segunda de Corintios 4:8-9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La irresistible visión y poderosa revelación que Pablo presenció del Hijo de Dios, entronado con poder y gloria, lo transformó en un ferviente heraldo apasionado y ardiente proclamador del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Luego de esto, el perseguidor se convirtió en perseguido, padeciendo muchas prisiones y pruebas. Los creyentes se fortalecían. El Espíritu Santo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El cristianismo alcanzó a influenciar aún en los altos cargos a todas las clases y extractos sociales. Y por todos los rincones del imperio. Milagros y prodigios sorprendentes comenzaban a suceder de una forma portentosa. A pesar de las persecuciones y los grandes escándalos y alborotos que causaba el mensaje entre los paganos. Todos se escandalizaban. Y los cristianos eran acusados de trastornadores del mundo entero. Hechos 17:6 dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Nadie podía parar la imponente e impetuosa ola del mover de Dios a través de su iglesia. El reino de Cristo avanzaba y miles eran testigos y contaban a otros de las maravillas de Dios. Estos fueron los 10 emperadores que derramaron la sangre de los santos a través de la historia conocida como la Era de los Mártires, fieles portaestandartes del Evangelio eterno. Primera persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, año 64.
Nerón se convirtió en un tirano sin escrúpulos, interesado tan solo por gozar de los placeres de la vida y de la belleza. Enajenado a causa de su opulencia y poder imperial. Con despotismo delirante, Nerón cometió toda clase de atrocidades y extravagancias, siendo el incendio de Roma la más grande de todas ellas. Nerón incendió Roma. Varios miles de personas perecieron en las llamas o se ahogaron por el humo o quedaron sepultados bajo las ruinas y miles quedaron sin hogar y deambulando por las calles. Mientras la ciudad imperial ardía, Nerón subió a la torre de Mexenas donde fue visto súbitamente tocando la lira y cantando el cántico del incendio de Troya. Siendo el mismo emperador el sospechoso de causar el devastador y nefasto incendio que duró toda una semana, Nerón culpó a los cristianos. Sus actos después del incendio fueron igualmente incriminantes. Nerón confiscó una parte de la ciudad calcinada como propiedad personal suya y se dispuso a construir el monumento más extravagante del imperio, el Domus Aurea, un soberbio y ostentoso palacio del placer en el centro de Roma. En su profundo delirio y con dinero del pueblo, la Casa Dorada de Nerón fue construida con la agonía y el sudor de la mano de obra esclava. El odio del pueblo hacia los cristianos a quien culpó el propio Nerón desató una implacable persecución. Se encendió el fuego de la persecución. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. El historiador romano Tácito, en su libro Anales, libro de mártires quemados, número 15, escribió: línea tras línea de hombres encadenados, arrastrados hacia su destino, a las puertas de los jardines de Nerón. Las ejecuciones ahora abundan en la ciudad. Nerón usaba a los cristianos como antorchas humanas para alumbrar en las noches sus jardines, los banquetes y fiestas de libertinaje que organizaba en ellos. Y también para alumbrar los caminos de Roma.
Los centros de recreación donde se congregaban multitudes pasaron a ser centros de ejecuciones de los supuestos incendiarios. Donde el emperador también se recreaba y cuya presencia era tenida como un honor. El propio emperador dio orden de cubrir con pieles de animales a los cristianos para ser despedazados por los perros. Hombres y mujeres se pararon firmes valerosamente frente a multitudes, demandando su sangre como espectáculos en los anfiteatros griegos y el circo máximo de Nerón, soportando suplicios, torturas y martirios. Se pararon triunfantes con una valentía que asombraba a sus espectadores frente a fieras estremecedoras. Se pararon triunfantes con una valentía que asombraba a sus espectadores frente a fieras estremecedoras. Ni el rugir retumbante de los leones ante ellos podía hacer temblar su fe inquebrantable. Su amor por Cristo y sus canciones de triunfo turbaba a los espectadores y al emperador, quien se hacía venerar como un dios. Daba vida o muerte a quien quería. Cuando un gladiador experimentado tenía desarmado a un experto cristiano que solo luchaba por su vida, el emperador alzaba el pulgar en señal de vida o bajaba el pulgar en señal de muerte. Así morían miles de valientes, cuyo delito era adorar a otro rey. Nerón no tenía clemencia. Pero ellos alzaban sus ojos mientras contemplaban por la fe la redención incorruptible de la vida gloriosa venidera, la herencia eterna del reino y la coronación inmortal, por haber entregado sus vidas por aquel que dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También aquellos cristianos que no quemaban incienso a Nerón reconociéndolo como Dios eran llevados al martirio. No quemar incienso al emperador o no declarar que el César era el Señor, sino que Cristo era el Señor, como lo declaraban abiertamente los cristianos, los hacía dignos de encarcelamiento en oscuras, frías y húmedas mazmorras, y reos de muerte. Los grandes estrategas de la fe, el apóstol Pedro, testigo presencial de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y el imparable misionero de dos grandes continentes, Europa y el Asia Menor, el apóstol Pablo, mientras se hallaban fortaleciendo a la iglesia en medio de la persecución, fueron apresados. Fue Pablo primeramente por parte de los judíos acusado de incitar una rebelión y blasfemar en contra de su religión, y acusado en el imperio de incitar el incendio de Roma. Siendo Pablo ciudadano romano, se le dio derecho de comparecer y presentar su defensa ante Nerón.
se había presentado con noble firmeza ante los sabios de Grecia y por sus conocimientos y elocuencia había silenciado los argumentos de los orgullosos filósofos con intrépida valentía. Pero Pablo, acostumbrado a presentarse ante reyes, gobernantes y magistrados, fue firme al presentar su defensa con argumentos poderosos y una sabiduría irrebatible e irresistible. Pablo, con ferviente actitud y veracidad, puso las verdades gloriosas del Evangelio ante la corte en la sala imperial, manteniendo en alto la verdad de la cruz. Nerón y toda la corte quedaron sin excusas de cómo acusar a aquel elocuente abogado del Evangelio y fiel portador de la antorcha de la verdad eterna, enviándole irracionalmente a la celda del palacio imperial. Fue allí donde aún la guardia pretoriana fue alcanzada con el mensaje de Pablo junto con todos los sirvientes de la casa del emperador. Fue allí donde escribiría, inspirado por el Espíritu Santo, verdades para animar a la Iglesia a sostenerse firme hasta el final, como escribiría acerca de una primera defensa que tuvo antes que presentar, de la que quedó en libertad en su segunda y la última carta de su vida a Timoteo. 4, 16 y 17 dice: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. El apóstol Pedro sufrió el martirio como nos lo describe el historiador Herbert Workman. Así Pedro, como nuestro Señor había profetizado, fue ceñido por otro y llevado a morir en la Vía Aurelia, en un inclemente lugar que estaba cercano a los jardines de Nerón sobre la colina del Vaticano, donde muchísimos de sus hermanos ya habían sufrido una muerte cruel. Por petición propia, Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, pues se consideró indigno de sufrir como su maestro. Nerón ordenó pronto la decapitación de Pablo. Estos dos generales, como los otros apóstoles al frente de la batalla de la fe, sellaron su fe con su sangre. A continuación, el martirio de los apóstoles. Aquellos que se negaron por causa de Cristo, se entregaron, no observaron su conveniencia, solo escucharon a su llamado. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Dios les prepara una morada donde darán descanso a su alma, no llorarán, mas sufrirán, se endurarán. Toda su lágrima, el retroceder, no quedará sin recompensa, porque velaron ante fuerte en su Señor, no conocen el retroceder. El Señor su fuerza es, toman su cruz siguiéndole a él, grandes fuertes en su Señor, no conocen
aquellos que se negaron por causa de Cristo, se entregaron, no observaron su conveniencia, solo escucharon a su llamado. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Dios les prepara una morada donde darán descanso a su alma, no llorarán, mas sufrirán, se endurarán toda su lágrima. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Grande, fuerte en su Señor, no conoce el retroceder. El Señor su fuerza es, toman su cruz siguiéndole a Él. Grande, fuerte en su Señor, no conoce el retroceder. El Señor su fuerza es, toman su cruz siguiéndole a Él. Todos aquellos que se negaron por causa de Cristo, se entregaron, no observaron su conveniencia, solo escucharon a su llamado. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Dios les prepara una morada donde darán descanso a su alma, no llorarán, mas sufrirán, se endurarán toda su lágrima. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Grande, fuerte en su Señor, no conoce el retroceder. El Señor su fuerza es, toman su cruz siguiéndole a Él.
Después de tantos desvaríos y demasiadas crueldades, Nerón cayó bajo la impopularidad del pueblo. Una inminente invasión de los bárbaros que amenazaba el imperio. Mas la presión del Senado sobre el emperador hizo que huyera a un refugio imperial, donde fue encontrado por sus sirvientes mortalmente herido. Nerón yace sin vida, dejando el trono de Roma sin heredero. Se dice que Nerón pudo confesarle a uno de sus sirvientes sus últimas palabras delirantes: «¿Qué artista muere conmigo?». Vespasiano, el magno constructor del Coliseo romano, año 69 al 79 después de Cristo. Fue en este tiempo que el apóstol Juan fue hervido en aceite, del que se salvó milagrosamente. Luego fue desterrado a la isla de Patmos, recibiendo allí la revelación del Apocalipsis años antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Este emperador limpió la imagen imperial que Nerón había mostrado. Fue demolido el extravagante Domus Aurea, se erigió en su lugar el monumento que sería el orgullo del pueblo romano, el mega anfiteatro jamás igualado en el mundo, construido por Vespasiano y finalizado por su hijo Tito. El Coliseo romano, tomado del nombre de la estatua de Nerón, que fue lo único que quedó en pie, llamada el Coloso, con la mano de obra esclava judía y financiado con las reliquias sustraídas del Templo de Jerusalén, que fue saqueado en el 70 después de Cristo, ganándose así toda la admiración del pueblo ante tal costoso regalo imperial. Una vez inaugurado, se transformó en el centro de recreación más grande y el centro de atracción mundial. Este emperador organiza una intensa serie de juegos de 4 meses de duración, en la que los cristianos, al ser una religión proscrita en todo el imperio, son blanco de práctica para los gladiadores.
espectáculos diarios o echados a los leones para ser devorados por estas y toda clase de fieras salvajes. Otros eran crucificados. Estos suplicios eran la principal diversión a las fiestas populares. Saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Hombres, mujeres y niños que se mantuvieron firmes ante su Señor, como contemplando algo muy sublime, sus semblantes reflejaban una gloriosa esperanza. Con confesiones y cánticos de victoria en alta voz, con actitud triunfal que marcaba a la audiencia expectante, cantaron ante quienes le daban muerte, porque sabían que cantaban en presencia de quien les dio vida eterna. Heroicos sin desmayar en su fe, fueron fieles hasta la muerte. Ellos despreciaban la muerte y la superaban. Segunda persecución bajo Domiciano en el 81 después de Cristo. Mataba a sus senadores por malicia para confiscar sus bienes. Suscitó la segunda persecución a los cristianos y a los judíos mandó a ejecutar a todos los del linaje de David. El apóstol Juan continuaba bajo este emperador todavía en la isla de Patmos. Domiciano decía que ningún cristiano, una vez traído frente al tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Durante este reinado se redactaron varias historias con el fin de dañar a los cristianos por los paganos. Cualquier hambre, epidemia o terremoto que asolaba cualquier provincia de Roma, se culpaba este mal a los cristianos como ira de los dioses. Tercera persecución bajo Trajano, año 98 después de Cristo.
Plinio, gobernador bajo Trajano, preocupado por el avance de los cristianos, pide consejo a este emperador de cómo proceder con ellos, a lo cual el emperador responde con un decreto, que toda acusación con suficientes pruebas en contra de los cristianos, estos deben ser castigados con la muerte si no adjuran a su religión. Así muchos eran acusados y eran llevados al martirio por causa de Cristo. Ignacio, obispo prominente, confesó en Roma ante las fieras, entregado para ser devorado, que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí. Sea así, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. Cada vez que oía rugir a los leones, decía ardientemente: soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Un pagano verdugo, contemplando a los valerosos mártires, exclamó con admiración: grande es el Dios de los cristianos, por lo que corrió con la misma suerte por confesar tal cosa. Pero la Iglesia avanzaba valerosamente frente a las persecuciones más atroces. Cuarta persecución bajo Marco Aurelio, año 162 después de Cristo. Las crueldades de esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían en honor al verlas. Quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. Policarpo, obispo de Esmirna, fue quemado vivo por declarar al emperador:
Durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Blandina, una joven campeona de la fe, alentaba a su compañero de martirio a no negar su fe. La expusieron a las fieras como alimento. En el anfiteatro ninguna fiera la tocó. Por 3 veces que fue expuesta, después de soportar muchos tormentos, fue enredada en una red y topada por un toro indómito. Al sobrevivir, fue traspasada con una espada. En estas ocasiones, cuando los cristianos recibían el martirio, iban ornamentados y coronados con guirnaldas de flores. Por ellas en el cielo recibían eternas coronas de gloria. Se ha dicho que la vida de los cristianos primitivos consistía de persecución por encima del suelo y oración por debajo del suelo. Sus vidas están expresadas por el Coliseo y las catacumbas, que fue templos y tumbas. La iglesia primitiva en Roma podría ser llamada con razón la iglesia de las catacumbas. Se levantan como un testigo mudo a través de los siglos y cuyos laberintos confusos que solo los cristianos conocían. Ningún ejército ni persona osaban entrar allí por temor a morir perdido. La densa oscuridad y la claustrofobia que se sentía en sus pasillos estrechos hacía retroceder al más valiente de los soldados romanos. Allí yacen los restos de los paladines de la libertad de conciencia, santos hombres de Dios, bastiones de la fe, que consiguieron con su muerte la mayor victoria de la raza humana. Las catacumbas, en cuyas lápidas exhiben epitafios con la victoria de estos confesores, se exponen como trofeos del triunfo de la vida sobre la muerte. Entre toda la simbología que los cristianos esculpían para identificar las lápidas dentro de las catacumbas, se destacan el crismón. La X y la P representa el nombre de Jesucristo y la primera y última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega. Jesucristo, principio y fin de todas las cosas. El ancla, símbolo de la esperanza y seguridad de vida eterna. El pavo real, símbolo de la resurrección. El buen pastor que da la vida por sus ovejas y el símbolo del fe, que era usado como símbolo secreto para identificarse con otro cristiano en medio de las feroces persecuciones. El célebre apologista Justino Mártir, el más importante de los apologistas, demostró que el cristianismo superó lo mejor de la filosofía griega.
presentaba a Moisés como el principal y lo más anticipado de los filósofos. Antes que Platón, Aristóteles, lo mejor de ellos estaba en Moisés. Lo que hicieron ellos, decía, se acercaron un poquito al logos, razón, pensamiento universal, que es la palabra de Dios, citando Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que decía es, felicidades Platón, felicidades Aristóteles, se acercaron un poquito a este logos, pero en Jesucristo este logos divino está demostrado, está revelado plenamente. En una apología, defensa, escrita a este emperador, expuso: porque es manifiesto que decapitados, crucificados, lanzados a las fieras, encadenados, abrazados y en toda otra suerte de tortura, no renunciamos a nuestra profesión de fe, sino que cuanto más pasan tales cosas, tanto más hacen que muchos otros pasen a ser creyentes. Cada cristiano ha sido arrojado fuera no solo de su propiedad, sino hasta del mundo entero, pues ustedes no permiten que ningún cristiano viva. Sufrió el martirio, dando testimonio de Cristo, siendo devorado por fieros y salvajes leones en el Coliseo. Quinta persecución bajo Severo, año 192 después de Cristo. El avance del cristianismo alarmaba a los paganos y reavivaron la enmohecida calumnia de inculpar a los cristianos. Las desgracias accidentales que sobrevenían. Pero aunque rugía la malicia persecutoria, sin embargo, el Evangelio resplandecía fulgurosamente. Tertuliano, uno de los célebres obispos llamados padres de la Iglesia, vivió en esta época y defendía la superioridad de la revelación y la fe sobre la razón. Decía: así como los profetas son los patriarcas de los cristianos, los filósofos lo son de los herejes. Los mártires son la simple verdad puesta ante los ojos, a la cual nadie puede resistir. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los mártires es semilla. Tertuliano nos informa que si los cristianos se hubieran ido en masa de los territorios romanos, el imperio hubiera quedado despoblado en gran manera. A pesar de que este emperador había sido curado milagrosamente por su criado cristiano, se volvió en contra de ellos. Clemente, obispo de Alejandría, actual Egipto, dijo de esta persecución: todos los días se queman y crucifican mártires ante nuestros ojos. Otro padre de la Iglesia fue decapitado, Ireneo de Lyon, célebre obispo de la Iglesia en las Galias, actual Francia, quien brilló por las verdades del Evangelio, amando y cuidando la Iglesia, demostrándolo con su vida.
Sexta persecución bajo Maximino, año 236 después de Cristo. Por razón de muchos terremotos que los paganos atribuían al olvido de sus dioses, se demandó otra persecución de los cristianos con el grito de «¡Los cristianos a los leones!». 2 obispos amados fueron martirizados, Pontiano y Antero. Se sabe por la historia que la muerte heroica de los mártires causaba nuevas conversiones, pues los mismos espectadores que observaban estos suplicios eran marcados por ellos. Nadie podía morir así por una mentira, decían, y se entregaban en el mismo acto a la misma suerte, confesando a Cristo como su Señor y Salvador. Esto llenaba de ira y de espanto y turbaba a los emperadores, pues morir por Cristo llegó a ser para muchos una tentación. Séptima persecución bajo Decio 249 después de Cristo. Lleno de celos ante el asombroso avance del cristianismo, porque los templos paganos comenzaban a ser abandonados y las iglesias estaban llenas, los paganos consideraban el asesinato de los cristianos como un mérito para sí mismos. En esta ocasión los mártires fueron innumerables. Orígenes, célebre obispo de Alejandría, vivió en esta época escapando de la persecución. A las prohibiciones de adorar a Cristo se sumaban paladines de la libertad religiosa, grandes defensores de la fe. Se prohibía las asambleas cristianas, se ordenaba la destrucción de los templos y de los libros sagrados y se les obligaba a jurar de su religión. Decio usaba como pretexto el cristianismo y el imperio romano nunca podrían reconciliarse. Octava persecución bajo Valeriano 257 después de Cristo. Acerquémonos al fuego del martirizado Lorenzo para que nuestros fríos corazones sean por él arder. El implacable tirano se enteró de que éste era ministro y también distribuidor de las riquezas de la iglesia. Quiso conseguir el tesoro de los cristianos pobres. Exigió saber dónde Lorenzo había repartido las riquezas de la iglesia. Este, pidiendo 3 días de tiempo, prometió declarar dónde podría conseguir el tesoro. Mientras tanto, hizo congregar una gran cantidad de cristianos pobres. Así, cuando llegó el día en que debía dar respuesta, el perseguidor le ordenó que se mantuviera fiel a su promesa. Entonces el valiente Lorenzo, extendiendo sus brazos hacia los pobres, dijo: «Estos son el precioso tesoro de la iglesia. Estos son verdaderamente el tesoro, aquellos en los que reina la fe de Cristo, en los que Jesucristo tiene su morada.
¿qué joyas más preciosas puede tener Cristo que aquellos en quienes ha prometido morar? Porque así está escrito: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, y también por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. ¿Qué mayores riquezas puede poseer Cristo, nuestro Maestro, que en el pueblo pobre en quien quiere ser visto? Al sentirse burlado el tirano enajenado de tanta ira, dio orden de castigar con crueles tormentos sin misericordia a Lorenzo y asarlo en una parrilla. Muerte que Lorenzo sufrió gustosa y victoriosamente. Novena persecución bajo Aureliano, 274 después de Cristo. La persecución rugía por todos lados. Los confesores de Cristo aluden a las diversas miserias de la vida en la cárcel como más allá de lo que podían describir. Privados de alimentos, salvo lo suficiente para mantenerlos con vida, de agua, de luz, de aire, sujetos con cadenas o puestos con grilletes en las piernas, separadas lo más posible sin llegar al desgarro, expuestos a toda clase de infección por el calor y el hacinamiento, y la ausencia de cualquier condiciones higiénicas adecuadas. Estas eran algunas aflicciones que precedían al martirio verdadero. Naturalmente, muchos morían en la cárcel en semejantes condiciones. Mientras que otros, incapaces lamentablemente de soportar la tensión, adoptaban por la escapatoria más fácil que se les ofrecía, es decir, acataban la condición impuesta por el Estado de ofrecer sacrificio al emperador. Otros eran condenados al exilio, a trabajos forzados, más difíciles de aguantar que la misma muerte. Triunfaron en la contienda hombres y mujeres de toda raza y edad. Jóvenes y ancianos, doncellas y plebeyas, soldados y civiles, unos por la flagelación y fuego, y otros por la espada, vertieron verdaderamente su sangre durante los 3 primeros siglos. Décima persecución bajo Diocleciano, 303 después de Cristo. Esta persecución fue la más despiadada de todas, por medio de atroces tormentos creados por las mentes más infernales. Potros, azotes, espadas, dagas, cruces,
veneno y hambre se emplearon en los diversos lugares para dar muerte a los cristianos. Hasta agotarse la imaginación en el esfuerzo de inventar torturas contra la Iglesia. Todos sellaron su fe con su sangre y vencieron. Los martirios que soportaron daban prueba segura de la sinceridad y verdad de la fe que sostenían. Rindieron sus vidas por la fe y no apreciaron sus propias vidas, a fin de llevar en alto la luz de la cruz. El reino de Dios avanzaba por medio de la sangre de los mártires. Este fue un largo periodo de persecución. Tanto fue el derramamiento de sangre que Diocleciano hizo acuñar una moneda con la inscripción Diocleciano, emperador que destruyó el nombre cristiano. Jactancia vana. Su súbdito favorito, César Galerio, fue atacado por una detestable enfermedad y, temiendo la venganza de Dios, derogó el edicto de la persecución y renunció al trono. Aquellos héroes de la fe manifestaron la belleza y la gloria de Cristo en las persecuciones más atroces y ganaron trofeos para la cruz. Alguien dijo que a los apasionados no los detiene las cadenas que hieren las muñecas y los pies, tampoco les roba el cantar el ardor del látigo en las espaldas. A los apasionados el fuego los hace cantar hasta que no tienen más aliento, y no les avergüenza morir desnudos delante de una nación. Luego de tantos emperadores despiadados, tiranos, dictadores, locos de tanto poder, obstinados, pervertidos, sanguinarios y soberbios, en el imperio
Roma invadida por los godos, llamados bárbaros por los romanos, Roma cayó. Quedando solo de pie entre las ruinas de la historia el reino proscrito y vorazmente perseguido, pero que ni la misma muerte puede extinguir. La Iglesia de Cristo, la Iglesia triunfante, cumpliéndose así lo declarado por Jesucristo en Mateo 16:18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablando de monumentos ruinosos, el historiador Millard Burrows dice: si Jesús hubiera optado por la vía de la revolución para hacerse con el trono, si incluso durante un tiempo corto hubiera hecho frente a las legiones romanas y hubiera establecido un reino terrenal, podrían hallarse monedas e inscripciones que atestiguaran la tragedia de su éxito. Un predicador errante que no escribe libros, ni levanta edificios, ni establece instituciones organizadas, sino que deja a César lo que es de César, buscando solo el reino de su Padre, y que encomienda su causa a unos cuantos pescadores pobres para que la transmitan oralmente, no deja monedas que lleven su efigie ni su nombre escrito. Jesús no tiene otro monumento que su iglesia. Muy bien dicho, afirma el arqueólogo Charlie Campbell, sus seguidores son su monumento. Herodes y cada emperador dejó tras de sí monedas y piedras mudas y frías. Jesús dejó tras él a personas, un movimiento humano que puede seguir actuando con sus manos y pies por todo el mundo. Influenciando y llenando la tierra de la gloria y del conocimiento de Dios a través de los siglos.
victoria de Constantino. Constantino gobernó sin tiranía. La Roma caída necesitaba un líder que restaurara el trono en su crisis de poder. Joven, vigoroso y con espíritu de conquista, que le devolviera a su imperio los tiempos de gloria. Ese nuevo líder sería conocido como Constantino el Grande. Fue victorioso ante su máximo rival, Magencio, quien pretendía también el trono, venciéndolo en la batalla del puente Milvio en el 312 después de Cristo. Constantino vio antes una visión a la que le atribuyó su victoria. Un día antes de la batalla, a la salida del sol, cuenta que vio en el cielo la señal de una cruz y en la noche en un sueño una voz que le decía: por este signo vencerás. Signo que mandó a ilustrar en los escudos de su ejército, por el cual venció la batalla y atribuyó esta gran victoria al Dios de los cristianos. Por lo cual, al conquistar el trono de Roma, por medio de esta visión, dio libertad al cristianismo. Constantino promulgó un edicto declarando que se permitiese a los cristianos seguir la fe de su elección. Se retiraron las sanciones por profesar el cristianismo y se le devolvieron las propiedades confiscadas a la Iglesia. El edicto no solo protegió de la persecución religiosa a los cristianos, sino que sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier persona pudiese adorar la divinidad que eligiese. El obispo Eusebio, brillante expositor, historiador y transmisor de los escritos de Orígenes, uno de los llamados padres de la Iglesia, vivió en este tiempo de Constantino. Eusebio celebra este hecho en sus escritos como el triunfo del cristianismo. Si bien el emperador Constantino no fue un convertido radical al cristianismo, fue un simpatizante de él. El adorar a Dios el día domingo no lo instituyó el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo, sino que ya era una costumbre en el primer siglo. Justino Mártir, apologista, año 100 al 166 después de Cristo, cerca del año 150 después de Cristo, Justino describió el día domingo como el día en que los cristianos adoraban, dejando un escrito de la sencillez de esas reuniones koinonías. A Constantino le agradó y solo lo oficializó en el Imperio Romano. Dio oportunidad a los cristianos de ejercer puestos de altos cargos en el imperio. Levantó grandes templos o catedrales. Podemos decir que con Constantino la cruz se puso de moda, algo que jamás existió anteriormente en los creyentes. Dio pago a los obispos y ministros. Trasladó su gobierno a Bizancio, actual Estambul, Turquía. Bautizándolo con el nombre de Constantinopla, la Nueva Roma.
luz lo que se llamó históricamente el Imperio Bizantino. Se declaró Pontifex Maximus, uniendo el Estado y la Iglesia. Por causa del obispo Arrio, al poner en tela de juicio la divinidad de Cristo, Constantino convocó en el 325 lo que se llamó históricamente el Concilio de Nicea, en el cual los célebres obispos Alejandro de Alejandría y el obispo Atanasio demostraron lo contrario por las Escrituras, triunfando así la divinidad de Cristo. Siendo ya anciano, el emperador Constantino se bautiza. Constantino muere en el 337 después de Cristo. Donde ya habían obispos como ancianos a cargo de la Iglesia. Pero la libertad de expandirse que tenía también el paganismo a través del tiempo comenzó a mezclarse y a entrar sigilosamente dentro de la Iglesia. Muchos comprometieron sus principios por conservar ciertos privilegios. Comenzaron a aparecer ministros con vestiduras espléndidas, con perlas y oros incrustadas, para causar el asombro en aquellos que los admiraban, pero otros se apartaron para conservar la verdad de la pureza y sencillez del Evangelio, viviendo en el aislamiento o en cuevas y montañas. A pesar de lo penoso y difícil de esa vida, renunciaron a todo privilegio, pues su identidad estaba fundada solo en Cristo. Catedrales impresionantes comenzaron a ser construidas, como Hagia Sofía, Santa Sabiduría en griego, cuyo arte de los evangelios en su interior impresionan hasta hoy. Construida en el 360 después de Cristo y reconstruida por el emperador Justiniano I en el 532 después de Cristo, es la máxima joya y expresión del Imperio Bizantino. Se dice que el emperador Justiniano I, al acabar esta magna obra, exclamó: «Salomón, te he superado». Las imágenes e ilustraciones en cuadros que fueron introducidos eran usados para facilitar la enseñanza a modo de libros para enseñar a quienes no sabían leer ni escribir, y despertar en otros sentimientos de devoción. No eran para ser adorados. Pero paulatinamente y sigilosamente esto cambió para ser objeto de culto. Al esculpirse dentro de las sencillas paredes de los templos, labrados, adornados y idolátricos altares con las imágenes, el cristianismo puro y sencillo se pervirtió.
el 440 después de Cristo, apareció finalmente la llamada supremacía papal. El obispo de Roma, León I, declarándose ser el padre de toda la cristiandad, decretó que cualquiera que resistiera su autoridad estaba en un camino tan seguro que iría al infierno. He aquí el surgimiento de una religión cuya cabeza era el Papa, tomando poder y dominio. La verdad de la palabra de Dios fue cerrada a los oídos de los pueblos y sutilmente suplantada por supersticiones paganas a lo largo de 1000 años, atrayendo oscuridad y densas tinieblas sobre las naciones y las conciencias a través de los siglos venideros. 1000 años de silencio en que prosperó el paganismo cristiano romano, que no fue hasta el año 800 que se declaró Iglesia Católica. Este periodo es marcado por los historiadores como la época del oscurantismo, la época más oscura y sombría, la medianoche de la historia de la Iglesia. Pero fue interrumpida por una fuerte voz que rompió desde dentro de ella, que comenzó como una chispa que encendería toda Europa y más allá, y trascendería hasta nuestros tiempos. Esa fuerte voz era John Wycliffe, el lucero de la Reforma.